Muy buenos días a toda la audiencia de puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica. Les saluda Edgar Fonseca, editor en una nueva conversación, una nueva edición de nuestros intercambios periódicos con figuras del acontecer nacional e internacional. Atentos a la evolución de acontecimientos en el país en las últimas horas y al igual en el ámbito internacional, los distintos hechos que pueden estar ocurriendo, usted los puede seguir directamente desde nuestro sitio puroperiodismo.com. De las recientes noticias recién obtenidas por nuestros servicios de información, Costa Rica calificado como el paraíso para los jubilados extranjeros en 2024 según el sitio International Living, que hizo un ranking a nivel global y encontró al país por encima de Portugal, de Irlanda, de Francia, de España, de México y Panamá, entre otras naciones, por sus condiciones de desarrollo, gobernabilidad, sistema de salud, eh, la interacción, el intercambio de los costarricenses, ese sentimiento, esa actitud del pura vida, a pesar de las condiciones adversas que se puedan estar viviendo en X circunstancias. Y particularmente este sitio enfatizaba sobre las condiciones de la apuesta por la sostenibilidad, por la apuesta en cuanto al cuidado del ambiente que el país ha hecho en los últimos 50 años con un 28% de su territorio bajo áreas reservadas o parques nacionales. Esta información en todos sus detalles usted la puede encontrar en puroperiodismo.com y por supuesto referidos al sitio International Living que dio a conocer la información en las últimas horas. Conversamos en esta oportunidad con el doctor Francisco Antonio Pacheco, exministro, exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, representante en su momento del Partido Liberación Nacional, expresidente del Partido Liberación Nacional, y conversamos a escasas de 2 semanas de haber concluido unas polémicas elecciones municipales en las que el PLN, de 71 años de vigencia en la historia, en la trayectoria político-institucional del país, tuvo un revés importante al caer en una cifra de 15 alcaldías, perder 15 alcaldías y quedar en 48 después de haber obtenido 53 en 2020. Esto llevó a unos análisis inmediatos de que el partido estaría entrando en un momento de posible desenlace, de posible agonía, y llegó a una propuesta que causó bastante sorpresa, venida de su ex candidato presidencial Antonio Álvarez, elecciones 2018, quien no pudo pasar a la segunda ronda en aquel momento y quien dijo que el partido en las condiciones actuales no podría estar ganando en el escenario 2026. A esto se dio la reacción de algunos dirigentes del propio Partido Liberación Nacional en el sentido de que es una reacción inicial quizá precipitada y quizá derrotista. Y usted, don Francisco Antonio, usted fue uno de los primeros que analizó esa posición del ex candidato presidencial Antonio Álvarez y dijo que quizá pudo haber sido fuera de momento porque hay que analizar otros factores, otras variables, otros parámetros que están jugando de aquí a 2020, a 2026, a febrero de 2026. De los recientes acontecimientos de estas elecciones municipales y de posiciones como las externadas por el ex candidato presidencial Antonio Álvarez, don Francisco Antonio, ¿cuál es el análisis en frío que usted está realizando de la realidad del partido? Bueno, lo primero que tengo que decir es que no se ha hecho un análisis en frío. En este momento, todas las personas que opinan al calor del resultado electoral inmediato. Y a mí me parece que eh, estas cosas requieren tiempo para ser debidamente asimiladas. La intervención de Antonio Álvarez me pareció a mí precipitada, así lo dije, intempestiva, eh, y parte de un error básico, y es extrapolar la situación de las elecciones municipales y llevarlas al plano nacional.
Yo creo que es indispensable distinguir entre lo que son unas elecciones municipales y lo que son unas elecciones nacionales. Em, los factores que juegan en las elecciones municipales, en la elección de alcaldes, son muy distintos. Hay un componente local muy fuerte. En general, los que vivimos en centros urbanos grandes, entendemos mucho menos, bueno, la mayoría de la gente no entiende bien la dinámica que se da, por ejemplo, en los cantones más pequeños o medianos, donde hay una interacción en que juegan mucho más directamente las personas, los amigos, los aliados, el conocimiento inmediato, necesidades específicas, historia del lugar. Y eso me parece a mí que juega un papel muy importante que no se va a dar cuando se trate de las elecciones nacionales. Por otra parte, debo decir con franqueza que yo hubiera deseado que el Partido Liberación Nacional, al cual pertenezco, aunque no cumplo ningún rol dentro del partido ni participo activamente en este momento en nada que tenga que ver con su estructura, eh, me hubiera encantado, digo, que obtuviera mucho más alcaldías. Em, Justificaciones que se dan. Bueno, mm, la más común es que algunos candidatos con el nuevo sistema que impide la reelección, algunos candidatos que normalmente habrían tenido mucho arrastre en su cantón no pudieron inscribirse. Otros no pudieron inscribirse en razón del género, al establecerse la paridad horizontal. Eh, por otra parte, tenemos que reconocer que hay una enorme cantidad de costarricenses que en estas elecciones fueron abstencionistas. Yo espero que en las elecciones nacionales ese abstencionismo disminuya. Eso es lo que le diría yo para arrancar esta conversación. Don Francisco Antonio, de esa propuesta que hizo Antonio Álvarez, que usted calificó de intempestiva, sorpresiva la semana anterior, uno se podría preguntar a qué viene esa salida de Antonio Álvarez, incluso llegando no solo a advertir de que Liberación estaría a las puertas de la cuarta derrota consecutiva en elecciones presidenciales, sino llamando a una propuesta de una coalición. De lo que yo recuerde, en la reciente etapa histórica del partido, nunca Liberación, nunca ningún dirigente había hablado de ir a formar una coalición. ¿De qué se trata una señal, una propuesta en este sentido? Bueno, hay algo de incomprensible en la propuesta de Antonio, ¿verdad? Por un lado, pues todos sabemos que él aspira a volver a ser presidente de la República, que ha movido algunas cosas dentro del partido en esa dirección. Y por otro lado, nos dice que el partido no puede ganar. Yo veo ahí una contradicción extraña. Entonces, esto hace que interpretar su pensamiento se haga un poco más complicado. Ahora, vamos a ver, ¿por qué digo que esta eh, propuesta de Antonio Álvarez es intempestiva? Intempestiva quiere decir fuera de tiempo, ¿verdad? Eh, por algo muy simple, falta mucha tela que cortar. No sabemos qué es lo que le va a pasar a la política nacional en el próximo año. No sabemos cuál va a ser la popularidad del partido de gobierno. No sabemos cómo va a estar el equilibrio de fuerzas. Y más bien, las elecciones municipales distorsionan esa realidad. ¿Cómo la distorsionan? Mire, si usted ve en este momento los resultados
reflejados en las opiniones de los dirigentes de los diferentes partidos, se va a encontrar con el hecho de que yo nunca he visto tantos ganadores. Todos se sienten ganadores, excepto en que todos están contentos en decir que Liberación Nacional fracasó y que está a punto de extinguirse. Bueno, que Liberación está a punto de extinguirse es algo que vengo oyendo yo por décadas. Eh, a eso tengo que decir lo primero. Si eso llegara a ser realidad, sería una pérdida para el país. Sería una pérdida para todas las fuerzas políticas de Costa Rica. ¿Por qué? Porque la democracia necesita contrapesos. La democracia necesita partidos sólidos. Y me parece que Liberación Nacional ha jugado ese papel en la vida nacional. Ha sido mayoría, pero también ha sido, lo reconozco, la minoría más grande. Y eso me parece a mí que es un factor fundamental para el equilibrio del país. Entonces, si Liberación llegara a desaparecer, muchos de esos que hoy vaticinan eso para que ocurra, terminarían por lamentarlo. Yo, por el contrario, me alegro del éxito relativo que hayan tenido otros partidos, eh, porque me parece que, pues, eso ayuda a la vida democrática, pero también, y aquí coincido con Antonio Álvarez, debería buscarse una convergencia. Esa es la palabra que yo vengo usando en privado. Una convergencia quiere decir ir poniéndose de acuerdo distintos partidos sobre ciertos objetivos de interés social, de interés nacional. De tal manera que cuando haya una segunda vuelta, algo que se ha convertido ya en una norma, sea posible cierta unidad, no en base solo a personas, las personas también cuentan, sino también con base en algunos principios, algunas ideas, algunos proyectos nacionales. Eso me parece a mí que es fundamental para la vida de Costa Rica. Em, mm, Pero, don Francisco Antonio, esto de cara a lo que hemos venido comentando del lanzamiento de la idea de una coalición, eh, ¿tiene sentido político común en estos momentos en cuanto a proponer a Liberación como cabeza de esa posible coalición? bueno, hasta donde yo lo oí, él no propone que Liberación sea cabeza de esa coalición, pero es lo lógico. Si llegara a darse, pero yo creo que en este momento y sobre todo después de la intervención de don Antonio, en este momento me parece que es imposible esa coalición. Fíjese que lo que se logró después de esa intervención es más bien el rechazo a la coalición de todas las fuerzas políticas. Eh, y por eso digo que es intempestiva, inoportuna en este momento, porque además estos procesos de coalición comienzan por conversaciones, comienzan por persuadirse unos a otros, los dirigentes, comienzan y siguen mediante un lento proceso de acercamientos. Eh, el plantearla de una manera directa, abierta, inmediata, la hace o la hizo en algún sentido imposible. Em, Pienso que don Antonio tiene cierta urgencia de que esto se resuelva, lo dijo, dijo que él era muy buen planificador. Lo que pasa, y no lo dudo, yo por ejemplo lo vi como presidente de la Asamblea Legislativa. Yo creo que difícilmente ha habido un presidente más cuidadoso, que siga más los proyectos, que sepa dónde está cada proyecto. Todo eso, digamos, la administración del sistema político la hizo muy bien, pero también ha tenido gran éxito en sus empresas. Estoy seguro que eso se debe a una planificación constante, pero la política es totalmente diferente. Lo que aplicamos para las categorías administrativas
y para las categorías empresariales no vale para un sistema tan vivo y tan propenso a las contradicciones como es el mundo político. ¿Por qué usted ve, y le pongo entre comillas, imposible la viabilidad de esa coalición propuesta por el ex candidato Antonio Álvarez? Porque en este momento, y lo que se haga en este momento, es muy difícil recuperarlo a futuro o revertirlo. eh, los partidos están con cierta euforia. Vea usted, yo personalmente lamento la desaparición del bipartidismo. Yo creo que el país, cuando se haga la historia objetiva, le debe mucho a ese antagonismo entre dos fuerzas. Y digo antagonismo porque se ha caído en la idea de pensar que era una especie de compadrazgo permanente, cosa que es totalmente falsa. Usted como periodista es posible que lo haya percibido, pero había una oposición real de un partido con relación a otro. Pero bueno, yo lamento eso y en algún sentido pues me alegro de que la Unidad Social Cristiana tenga algún éxito. Ahora, el éxito que tuvo en estas elecciones es ficticio. Porque si usted suma los votos, más bien perdió creo que un 2% con relación a la elección anterior. El número de alcaldes de alguna manera es un espejismo. Eh, por ahí oí a don Eli Feinsack, eh, pues hablando del éxito de su partido. Yo creo que todos han hablado del éxito de su partido. Es decir, todos tienen esperanzas. Y se vale tener esperanzas, ojalá el país tuviera esperanzas, más esperanzas, pero eso impide un proceso complejo jurídico como es el de coalición. Vamos por partes. Conversamos con el exministro, exdiputado, expresidente de la Asamblea Legislativa y del Partido Liberación Nacional, doctor Francisco Antonio Pacheco. El momento, la realidad y el posible futuro, porque tampoco es un adivino sobre lo que le viene a Liberación Nacional, 71 años de vigencia en la historia política e institucional del país, buena parte de ella en el denominado bipartidismo que defiende el doctor Pacheco. En este contexto, tras estas elecciones municipales que usted dice no deben de ligarse estrictamente a lo que vaya a ocurrir en febrero 2026, salta, repite, e incluso la expresidenta Laura Chinchilla la misma noche de los resultados municipales advirtió de los efectos corrosivos de la situación del partido. Salta la pregunta, ¿es el PLN, es Liberación Nacional, una marca gastada para promoverla de cara a las nuevas generaciones de electorados? Bueno, eso es relativo. Eh, Es la Coca-Cola una marca, y no me gusta comparar con política, con empresa, una marca gastada. Bueno, yo creo que em, Liberación Nacional tiene oportunidades de, de renovación y algo que se reconoce muy poco en este momento está pasando por por un proceso de renovación que le ha costado, me parece a mí, parte del fracaso en estas elecciones. Yo soy muy malo para las cifras, pero la cantidad de jóvenes que participaron como candidatos del Partido Liberación Nacional es impresionante. Hay un secretario general nuevo que pertenece a otra generación, que se está moviendo mucho. Bueno, el presidente también es nuevo. En fin, eh, en Liberación algo importante ha venido cambiando. Eh, las personas de más edad hemos dado un paso al lado, em, y creo yo que eso le abre posibilidades a futuro. De todas maneras, si usted Pero repasa la historia reciente, se da cuenta de que, salvo en el caso de la elección que perdió don Antonio Álvarez, siempre Liberación ha llegado de segundo o de primero.
Don Francisco Antonio, la pregunta relacionada con su anterior reflexión es de que el partido podría tener posibilidades de cara a los próximos comicios nacionales. Y es interesante que surja esto con un partido de la presencia, de la penetración, de la influencia, liberación nacional en la vida político-institucional del país. Pero son tres fracasos consecutivos. 2014, Johnny Araya ni siquiera quiso aventurarse a la segunda ronda. 2018 ni siquiera pasó. Yo creo que es el peor fracaso electoral del partido en los últimos tres periodos. Ni siquiera pasó a la segunda ronda. Y 2022 fueron dos derrotas. Bueno, aunque la ganó en la primera ronda José María Figueres, en la segunda perdió con un candidato desconocido, con un partido taxi y el Partido de Liberación excluido. La pregunta que uno se hace, ¿qué le cobra el electorado a Liberación Nacional para castigarlo fuera del Poder Ejecutivo por tres periodos consecutivos? Y si nos remontamos a 2002, cuando el PAC irrumpió y rompió el bipartidismo. Mire, es muy difícil ser el, el equipo ganador siempre, sobre todo en política, cuando la cantidad de opositores, la cantidad de partidos que te atacan es muy grande. Liberación tiene ese problema. Usted como periodista, obsérvelo, yo lo he observado por mi experiencia política. Si usted va a la Asamblea Legislativa, ¿a quién entrevistan sobre un tema determinado? Sí, entrevistan a Liberación, pero tienen los periodistas, por una especie de equilibrio que tiene que ver con empate, eh, a 5 partidos más. Esos 5 partidos más o esos 4 partidos más eh, tienen la oportunidad de atacar a Liberación Nacional. Entonces, Liberación está sometido siempre a un combate en algún sentido desigual. Eso me parece a mí que ha influido mucho. Luego, se ha insistido tanto en las redes sobre temas como la corrupción, temas que no reconocen lo positivo, sino solo lo negativo de Liberación Nacional, y eso en algún sentido desgasta. Pero fíjese que yo se lo pongo al revés, es decir, en las últimas elecciones Liberación ha tenido oportunidades de ganar. La última elección, bueno, mm, yo creo que fue un error poner de candidato a José María Figueres, eso todo el mundo lo sabe. En todas las encuestas aparecía con unos negativos muy altos, y ¿Por qué eso un me error? parece a mí que influyó. Eh, la otra cosa es que al costarricense le encanta la novedad. Si usted va a buscar un ingeniero y le dicen, mire, hay un ingeniero disponible para construirle su casa con mucha experiencia. Ah, y hay este otro que acaba de graduarse, que todavía no tiene experiencia. Usted escoge al ingeniero con experiencia, o al médico con experiencia, o al abogado con experiencia. En política no. En Costa Rica la gente prefiere al que no tiene experiencia. Y véalo usted, los últimos 3 presidentes han llegado a ese puesto decisivo para la vida nacional, carentes de experiencia en el campo político, administrativo, en lo que usted quiera. Y eso se refleja luego en, en defectos en la administración. Y además, eh, la carencia de equipos que tengan una comunicación entre sí, que se conozcan, que se hablen, que tengan especializaciones importantes, es otra cosa que afecta la marcha del país. Le Y en el interpreto actual gobierno se puede ver. Le interpreto de sus palabras de que en el caso de los comicios anteriores nacionales, Liberación, la derrota obedeció, por un lado, a la emergencia de un candidato nuevo, digamos que la oferta nueva, la oferta novedosa.
pero por otro usted dice al error de Liberación de postular de candidato a José María Figueres. ¿Por qué un error? Bueno, por eso, porque si usted revisa las encuestas durante los no sé cuántos años atrás, José María tenía una cantidad de negativos muy importante. Y los negativos son una barrera que impide convencer a la gente. Eso me parece a mí que influyó. Creo que hubiera sido un presidente con experiencia y creo que hubiera sido una solución mucho mejor para Costa Rica, pero era una misión prácticamente imposible. De esa experiencia de 2022 reciente para la realidad política del país y ya nos enrumamos a 2026. Prácticamente queda un año de gestión estable para que el último año sea de carrera política con miras a febrero, al primer domingo de febrero de 2026. Don Francisco Antonio, ¿de qué depende Liberación Nacional para tener algún grado de posibilidad de retornar a la presidencia de la República? Bueno, yo creo que es muy importante el liderazgo. Es muy importante que logre encontrar un candidato convincente, preparado para ejercer la presidencia, eso es fundamental, y que logre una empatía con el electorado. A mí me parece que ese punto es verdaderamente crucial. Tiene que ser, en mi opinión, una figura relativamente nueva. ¿Qué entiendo por relativamente nueva? No me parece conveniente que quienes ya han sido candidatos vuelvan a hacerlo. Me parece que se requiere renovación dentro de lo que es una tradición política sólida. Julio 2022, apenas acabando los comicios de entonces, el gane del candidato, del entonces candidato Rodrigo Chávez Robles y la ruptura de la expresidenta Laura Chinchilla desde el Partido de Liberación Nacional, advirtiendo de que no había ningún proceso de autocrítica. Y usted acaba de decirlo al inicio de este comentario, de este intercambio, de que no se ha dado ese proceso de autocrítica. En estos momentos, ¿hacia dónde debe ir Liberación Nacional, sus principales dirigentes en ese sentido? Difiero en el sentido de que no he dicho yo que no se haya dado ese proceso de autocrítica. Yo creo que si algo tiene el Partido de Liberación, a diferencia de otros partidos, es que vivimos en la autocrítica. Vivimos autocriticándonos. Es más, en los últimos años nos criticamos más nosotros de lo que criticamos a los demás. Eh, y yo creo que se ha demostrado con hechos los esfuerzos que ha hecho el secretario general porque se eliminen de las candidaturas algunas personas cuestionadas. Yo creo que hasta lo pagamos con votos. Eh, Aquí debo aclarar otra cosa. Eh, yo creo que la gente a Liberación le exige más que a otros partidos, pero está bien, pasemos ese sedazo mucho más fino. Eh, pero es importantísimo darse cuenta de los esfuerzos que hace el partido por depurarse. Y aquí entra otro aspecto que es fundamental, y es el sistema jurídico que rige la vida nacional en materia política. Aquí ha habido una confusión enorme. Aquí los partidos y el sistema así lo propicia, cada vez han convertido en legalismo lo que no debe ser visto como legalismo. Si usted quiere deshacerse de un candidato porque existe la convicción generalizada de que es una persona corrupta, usted tiene que pasar por unos procesos jurídicos que posiblemente terminen con el restablecimiento de ese candidato por orden del Tribunal Supremo de Elecciones. Y no porque el tribunal quiera proteger a nadie, sino porque el sistema legal ha confundido ética con lo judicial y jurídico. Y la ética es algo muy distinto de lo que es propiamente lo jurídico. Usted puede ampararse
en mil subterfugios desde el punto de vista del debido proceso, de cuándo se le notificó, si no se le notificó, y no estoy inventando, estoy refiriéndome a algún caso que ocurrió por ahí. Y de pronto, entonces, se le ordena al partido restituir ese candidato porque hubo una falla en el procedimiento. Eso no se da en ninguna parte del mundo, por lo menos del mundo desarrollado. Los partidos tienen flexibilidad para poner candidatos eh, y los partidos tienen que valorar muchas cosas que no se les debería impedir, como idoneidad, como honorabilidad, como popularidad, como beneficio para el partido de poner o no poner un candidato. Y eso en Costa Rica desapareció. Ahora en Costa Rica es como si fuéramos a un tribunal penal. Eso yo creo que le está haciendo daño a la vida política nacional. Si usted es dirigente alto de un partido y de pronto tiene sospechas de que por ahí un posible candidato a alcalde está recibiendo dinero del narco, cosa que no sé si ocurre, pero que bien podría ocurrirle a cualquiera de los partidos, usted no puede prescindir de él así porque sí. Este, tiene que seguir unos procesos jurídicos, tiene que demostrar lo que no puede demostrar, aunque tenga la convicción de que es así. Y Costa Rica en eso debería tener un cambio que en el país sería revolucionario, aunque en otros países es absolutamente normal. Yo viví en Italia en cierto momento de mi vida y o en Francia, uno abría el periódico y decía, hoy el Partido Socialista eh, eligió a sus candidatos a diputados, que son estos. Punto. Eso también tiene que ver con la disciplina partidaria, porque en España, en Francia, en Italia, si un diputado se sale de la disciplina partidaria, puede hacerlo, pero no viene en la próxima nómina de candidatos. Eh, Así que todas estas cosas vienen de la confusión de política y derecho. La política es discrecionalidad. Eso se lo enseñaba yo a mis alumnos en el curso de Teoría del Estado en la Universidad de Costa Rica. Me temo que no lo aprendieron porque he visto por ahí algunos que tienen cargos judiciales que parecen haberse olvidado completamente de esto. La política es discrecionalidad, capacidad de decidir con vista a una serie de factores. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta conversación, en esta entrevista con el doctor Francisco Antonio Pacheco, expresidente, diputado, exministro del Partido Liberación Nacional, expresidente de la Asamblea Legislativa, analizando las posibilidades, los escenarios, las eventualidades de liberación nacional de cara a los comicios presidenciales 2026. Usted dice que el partido se ha sometido a un proceso riguroso interno posterior a los recientes fracasos electorales y dice que como ninguno otro lo ha hecho y que le ha pasado factura al electorado. La pregunta que salta aquí, ¿es debido, es necesario que el partido vaya a una intervención superior, a un comité superior interventor? ¿Es necesaria preservar la influencia de los expresidentes Oscar Arias, José María Figueres, que le cobran mucho el electorado en cuanto a la relación tan prolongada y tan desgastada que lo mencionan algunos sectores? Bueno, yo creo que los expresidentes juegan un papel positivo. Óscar Arias se ha retirado bastante de la vida política partidaria activa. Los otros dos este, eh, participan mucho más. Lo que tiene poco sentido es que los ex candidatos participen del directorio del partido. Y fíjese usted que eso, volvemos a lo jurídico, Rolando Araya pierde, Rolando Araya se va, Rolando Araya forma otro partido, Rolando Araya critica terriblemente al Partido de Liberación,
hace todo lo posible porque Liberación fracase y en determinado momento vuelve y entra al directorio porque es ex candidato. Eh, Ese tipo de cosas, pues conviene que las corrijan. Yo creo que podría ser que el partido mismo las corrija, él mismo, sin necesidad de una intervención. Puede ser que convenga, no soy yo quien lo va a decir, una intervención, este, eh, digamos, más profunda, hecha desde afuera. Habrá que buscar una solución porque sí hay que arreglar algunos asuntos que tienen que ver con el estatuto, con la forma de elegir diputados, con la integración misma de la asamblea. Ahí hay un factor que es legal y es la territorialidad de la Asamblea Nacional. Eso yo creo que aunque tiene algunas participaciones que podrían equilibrar un poco eso, creo que la territorialidad está mal concebida y eso debería arreglarse desde la Asamblea Legislativa modificando la ley. No, no tiene sentido que la provincia de San José tenga 10 delegados y la provincia de Limón tenga 10 delegados, eh, por poner un ejemplo. Bueno, hay muchas cosas así, no voy a entrar a analizarlas, entre otras cosas, porque no me he sentado recientemente a observar lo que habría que modificar. Pero bueno, si usted me pregunta si sería bueno que hubiera una especie de consejo asesor que hiciera recomendaciones, me parece bien. Intervención, no sé, no me atrevo a pronunciar. Ya ocurrió en el pasado algo parecido, este, que provocó también una intervención en medio de la crisis y el partido se enderezó internamente. eh, Puede ser una solución. Ahora, hay algo que yo creo que es conveniente resaltar. ¿Por qué se es tan duro con el Partido de Liberación Nacional y se es complaciente con otras fuerzas políticas? Eso me lo pregunto yo muy a menudo. ¿Qué hay? Tal vez es el éxito mismo el que hace al Partido de Liberación víctima de constantes ataques, que como dije vienen de muchos flancos. En ese sentido, de su experiencia, de su trayectoria, de su análisis de la realidad política, tanto local como internacional, don Francisco Antonio, para quienes dicen que Liberación está en proceso de extinción, en proceso de agonía, está en una fase casi que terminal, ¿cuál es su valoración? Bueno, a mí me parece que son afirmaciones totalmente exageradas, ¿verdad? Yo no recuerdo ahora cuál fue la diferencia entre José María Figueres y Chávez en porcentaje, pero bueno, no fue abismal, ¿verdad? Y fíjese usted que eh, en ese sentido, eso prueba que a la hora de llegar a votar, hay mucha gente que vota por Liberación como primera o como segunda opción. Eh, pues yo creo que eso le da posibilidades al partido. Ahora, dígame una cosa, ¿cuál otro partido tiene más posibilidades que Liberación? Bueno, hay una especie de fantasma por ahí, yo mismo me doy la respuesta, que es el partido de gobierno. Mm, yo no sé si fue obra de talento político o obra de la casualidad, pero en algún sentido el partido de gobierno salió ganando de estas elecciones porque no le contaron los pollitos. Al no inscribirse un candidato de un partido del gobierno, nos encontramos con que nadie sabe cuántos son. Em, eh, si de ese abstencionismo que hay amplio, muy amplio, desgraciadamente, eh, ¿qué sabemos de ese abstencionismo? ¿Qué porcentaje es que está con el gobierno? ¿Qué porcentaje es que es escéptico con relación a la política? ¿Qué porcentaje es que no le importan los problemas cantonales, como en general importan mucho más en las comunidades pequeñas? Nada de eso lo sabemos.
Entonces quedan incógnitas que abren posibilidades a distintos partidos. Usted plantea un tema, me lo adelantó, y es el de las incógnitas en cuanto a las posibilidades del partido gobierno. Pero dentro del análisis de llegar ya casi a los 2 años de gestión de la administración Chávez Robles, uno de los puntos que más se analiza es por qué Costa Rica eligió a un candidato emergente desconocido y con la actitud, con el andamiaje populista que ha caracterizado a Chávez. ¿Por qué llegó el país a una decisión de estas, don Francisco Antonio? Bueno, porque el populismo es atractivo para una parte de la población, para la menos reflexiva. Pero Luis Guillermo Solís era totalmente desconocido para el país y llegó a presidente. Y nuestro anterior presidente también era una figura hasta ese momento irrelevante en la vida política de Costa Rica. Es lo que yo le digo, hay un atractivo, hay una tentación en el costarricense por votar por gente inexperta, desconocida. Este, y entonces luego algunos de los que votan por esos candidatos se arrepienten y consideran que cometieron un error. Ahora, ¿usted lo ve como una actitud del electorado costarricense tradicional o coyuntural, acorde con ciertas tendencias internacionales, globales, de respuestas autoritarias, de respuestas populistas, de soportar regímenes con tal de que solucionen los problemas de inmediato? Ahí vamos con el voto, aunque al final no se dé esa solución. A la gente no se le ha enseñado que solucionar los problemas es difícil y tiene un gran costo. Yo creo que la educación cívica de Costa Rica ha sido deficitaria y me parece a mí que en ese sentido mm, tenemos que ir aprendiendo mucho, toda la gente, para poder sacar a Costa Rica adelante. Eh, Votar por una figura nueva, ese es el atractivo, es poner las ilusiones al azar, es por tirar los dados, es por eh, lanzarse al vacío, evocando el famoso eh, corto publicitario de Liberación que fue tan polémico. La gente, mm, yo creo que no mide el riesgo de votar por lo desconocido. Y luego hay lamentaciones. Lamentaciones que en mi opinión no se valen porque las hacen a veces los mismos responsables de haber actuado así. Estamos hablando casi 2 años del inicio de la administración Chávez Robles, con una caracterización que por momentos confunde, y usted incluso acaba de decir que quizá por talento político estuvieron fuera de las elecciones municipales y el país no sabe cuáles son los pollitos con que contaban de cara a esos comicios, y ahora eso es una incógnita. A casi 2 años del inicio de esta administración, del desarrollo, ¿cuál es su valoración de los pros y de los contras del ejercicio gubernamental por parte de un desconocido en la realidad política del país? Un gran talento de comunicación. eh, Chávez es un gran comunicador, es un hombre inteligente que sabe aprovechar las ocasiones. Eso tal vez le ha hecho daño a él mismo en el sentido de que mm, hasta ahora todavía tiene tiempo, no se ve una obra real. El gobierno mm, no ha logrado hacer cosas verdaderamente significativas. Eh, si bien es cierto que él le echa la culpa a la acción de las instituciones, bueno, con eso tiene que contar cada gobernante. Todo gobernante ha tenido también, ha sentido ese límite y sin embargo, muchos han hecho muchas cosas valiosas para el país. Eh, yo creo que es muy importante en este momento en Costa Rica y guardo la esperanza de que el presidente en ese sentido retome el camino correcto,
salvar la institucionalidad del país. Y eso es lo que puede unir a distintas fuerzas, porque es el común denominador básico dentro de un proceso de convergencia. Es muy importante para Costa Rica que las instituciones resistan presiones, no del gobierno de Chávez, sino de cualquier gobierno que venga en el futuro, y para eso se requiere que sean fuertes, que sean sólidas. Usted le reconoce talento político, talento de comunicación al presidente Rodrigo Chávez, pero también usted acaba de decir de que es necesario que él retome el camino en cuanto al respeto de la institucionalidad. ¿Por qué lo dice? Bueno, porque un país no puede vivir en conflicto con relación a las instituciones más valiosas de ese país. Yo creo que a todo presidente eh, le ha molestado la acción de las instituciones públicas, pero la ha aceptado mucho más fácilmente. No es una cosa que ocurra con este gobierno. Todos los gobiernos han sentido el peso de la Contraloría General de la República, que pide cuentas, que limita la acción, y eso, con eso hay que contar. Quien llegue al poder tiene que contar con esas cosas, con que la sala cuarta diga que no, eh, con que el Poder Judicial en otras instancias tome una resolución que no nos gusta a los supuestos participantes de un gobierno, en fin, pero esa es parte del juego. Hay la posibilidad de buscar cambios razonables en las leyes que le den un poco más de amplitud a la posibilidad de acción, no de este gobierno, sino de cualquier gobierno. Eso se ha discutido mucho. Yo participé de una comisión que convocó Laura Chinchilla, pluripartidista en su integración, con gente, yo era el de menos ahí, con gente muy valiosa, y si usted busca las recomendaciones que hizo esa comisión sobre la institucionalidad de Costa Rica, ahí va a encontrar usted recomendaciones que tienden a darle más flexibilidad al Poder Ejecutivo. Quiero decir, eh, es un asunto digno de ser analizado, pero debe ser analizado respetando los cánones vigentes, las normas legales, la constitución política. Y me parece que esa es la vía que hay que buscar. La otra no conduce a nada más que a conflictos. ¿Cuáles son sus apreciaciones, sus valoraciones respecto a quienes dicen, aseguran de que el país está pasando por un proceso de oleaje, de afectación institucional y de paulatino desmoronamiento de su institucionalidad? ¿Cómo ve usted ese tipo de aseveraciones en estos momentos? ¿Cómo ve usted la realidad de político institucional del país? Me parece a mí que la institucionalidad del país ha mostrado capacidad de, de resistencia y creo que eso muestra que tiene buena salud. Em, que se puede minar, cualquier gobierno puede contribuir a que se mine. Em, ya le decía yo que es muy importante una reflexión nacional sobre la institucionalidad en algún momento, ojalá en un momento de equilibrio, de serenidad, y tal vez, o sin duda, habrá algunas cosas que cambiar, pero no es simplemente oponiéndose o desprestigiando como podrá lograrse esa transformación. Hay que contar con los poderes que existen y desde esos poderes mejorar la vida política y jurídica de Costa Rica. Don Francisco Antonio, muchas gracias. Pues ha sido un gran gusto estar aquí. Eh, Desde San José, Costa Rica, hemos conversado con el expresidente de la Asamblea Legislativa, expresidente del Partido de Liberación Nacional, exministro y diputado
Francisco Antonio Pacheco. Don Francisco Antonio, si le quedó algún punto en el tintero que usted diga, mejor lo comparto ahora, aprovecho esta vitrina. Si usted tiene algún llamado en particular para la dirigencia de Liberación o para la dirigencia en general del país, a la orden. Yo creo que lo más importante es saber anteponer los intereses partidarios a los intereses de la República. Me parece que es fundamental. Yo no sé si sirva de algo decirlo, repetirlo, eh, pero es fundamental que los partidos políticos cobren conciencia de que su misión no es simplemente ganar unas elecciones, sino lograr la transformación del país. Y para eso se necesita contar con las fuerzas políticas más importantes, con las fuerzas políticas vigentes en Costa Rica. Muchas gracias al doctor Francisco Antonio Pacheco por este espacio, por este tiempo, por las reflexiones en esta entrevista que hemos compartido con la audiencia de puroperiodismo.com. Esta entrevista ha estado en vivo en la red Facebook Zoom, Zoom Facebook Live, estará de inmediato en Twitter, Instagram, en nuestro canal YouTube y por supuesto los principales ingredientes referentes de los puntos de vista del doctor Francisco Antonio Pacheco. Usted los puede encontrar pronto en nuestro sitio puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les saludó Edgar Fonseca, editor. Pronto entrevista con el director del organismo de investigación judicial, licenciado Randall Zúñiga. ¿Hacia dónde marcha la seguridad del país en este 2024? Pronto acá en puroperiodismo.com. Muchas gracias.